Habla Marrana, un podcast de Marrana Estudio presentado por Andrés Lobato. Hola marranas, bueno, no quería empezar diciendo bueno, porque siempre empiezo diciendo bueno, pero bueno, no pasa nada. Hoy volvemos a estar en un set diferente porque, bueno, os comento, hay un taller de cerámica aquí en Alta Llama. Si se cuela algo de ruido, pues perdonadnos. Pero quería decir un par de cosillas antes de presentar al invitado de hoy. Y es que, aunque cuando se publique este podcast habrán pasado como 1 mes y medio, 2 meses desde que eso pasó, pero que sepáis que ya está el podcast disponible por fin en Podimo. Os dejaremos un enlace con 30 días gratis que vienen de puta madre. Y además hay muchas cositas en Podimo muy interesantes. Yo lo tengo desde hace mucho tiempo, así que eso. Y otra cosa, suscribirse, por favor, nos ayudáis un montón. Así que sobre todo a YouTube y demás. Y no voy a dar más por saco y no divago más. Así que voy a presentar probablemente al invitado que una de mis mejores amigas, llamada Mónica más célebre, que desde que lo subimos en Marrana por primera vez en nuestras anteriores temporadas, ella se hizo fiel fan y desde entonces ha estado detrás mía para que lo acompañe a algún concierto de él mucho tiempo. Nunca hemos coincidido en un concierto de él. Yo en solitario sí y ella en solitario también, pero los dos juntos no. Así que tendrá que hacer alguno por aquí cerquita próximamente para que podamos ir juntos. Así que adelante, Samu desmelenado. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, guapo? Yo muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, aquí encantado de estar aquí, la verdad. ¿Esto cuánto me lo acerco, más o menos? Está bien por ahí. Por ahí, tal vez. Bueno, yo sé cositas, pero quiero que cuentes un poco en qué punto está ahora mismo, bueno, tú como persona y también sobre todo tu carrera. Yo como persona, pues mira, esa es una pregunta excelente, que justo lo estábamos hablando antes de empezar el podcast. Yo como persona estoy en fase autónomo maníaco, ¿no? O sea, estoy un poco loco, porque llevo ya casi un año de autónomo y vengo de hacer la trimestral. No lo recomiendo, chicos. No es nada divertido, no mola. Entonces estoy un poco agobiado porque no tengo mucho tiempo últimamente. O sea, voy un poco a 1000 por hora. Anoche llegué aquí, o sea, llego a Málaga esta mañana, que he estado toda la noche en el autobús. Y es muy probable que me vaya esta noche de vuelta, entonces no voy a pasar ni 24 horas en Málaga, porque tengo que hacer cosas este fin. En fin, estoy todo el día para arriba y para abajo, la verdad. Eso, Y eso me explica muchas cosas porque yo no sé el por qué, pero pensaba que tú vivías en Málaga y me acabas de decir que llevas 6 años viviendo en Madrid. bueno, esto es muy recurrente que me pase esto, pero la gente siempre me dice, o sea, de repente digo, no, es que acabo de bajar de Madrid. Y me dicen, ah, pero ¿qué hacías en Madrid? Y yo, bueno, vivo allí. En plan, como que llevo ya 6 años y la gente todavía no la ha captado. Entonces, bueno, para todos, el que ve el podcast, vivo en Madrid, llevo viviendo 6 años en Madrid. Por lo pronto, por suerte, por desgracia, me toca seguir viviendo allí. Pero es verdad que concretamente el último mes, además he bajado varias veces a Málaga, porque he tenido rodajes y movidas. Entonces he tenido que bajar. Pero la verdad que este curso... mm, precisamente igual tiene algo que ver con lo de ser autónomo, estoy bajando mucho menos, porque como casi todo el trabajo lo tengo allí en Madrid, Claro. estoy que no me da la vida para bajar mucho, la verdad. Bueno, y creo que lo que más se conoce aquí en Málaga, por lo menos, de ti es tu faceta como cantante Hmm. y tu proyecto personal. Pero hemos estado hablando antes de que haces como muchísimas más cosas y que realmente a lo mejor no, tu proyecto en sí no es como tu modo de supervivencia. No, no. Entonces, realmente, ¿qué más cosas haces? Y cómo sobrevives en Madrid, que es como un poco la ciudad. Sí, la gran ciudad, ¿no? Exacto, un poco. Pues a ver, yo en realidad trabajo de muchas cosas. O sea, yo siempre digo que soy como el hombre orquesta del trabajo, ¿sabes? En plan, de la economía, en plan, hago lo que sea necesario para pagar el alquiler. Entonces trabajo un poco de todo, trabajo, bueno, como productor, que esto también es una cosa que me pasa a menudo, que la gente no lo sabe, que yo produzco todo lo que hago y produzco a otras personas también, a otros artistas. Entonces curro como productor, como músico también de estudio, en sesiones, que de repente hace falta grabar una guitarra para un tema, lo que sea, me llaman para ir a grabar. También como músico de conciertos,
También doy clase de guitarra, o sea, hago un poco todo lo que sea necesario hasta que mi proyecto personal me permita vivir únicamente de mi proyecto personal. Pero a veces me da un poco incluso de miedo, ¿no? Porque digo, igual el momento en el que tenga que vivir de mi proyecto personal únicamente, o sea, el que me lo pueda permitir, pierdo un poco la pulsión, ¿no? Por sobrevivir, que yo siempre tiendo a pensar, quizá mi mentalidad de pobre, ¿no? Quizá una persona que lleva todavía teniendo dinero no piensa eso, pero es como que pienso, en verdad es que el hambre te da alas, tío, para hacer cosas, Te ¿sabes? da creatividad, o sea, te hace joder, tenía la palabra en la punta de la lengua y se me ha ido. Bueno, creativo para hacer lo que sea, en plan, al Sí, sí, final es sí. como resolutivo, coño, te Resolutivo, hace total, resolutivo. total, total. Y hablando de tu proyecto un poco, cuéntanos cómo es todo el proceso de creación dentro de lo que es tu proyecto, que en sí tiene un concepto como bastante claro. Hmm. ¿Cómo es cómo llegaste al punto realmente donde estás y cómo creas? O sea, ¿desde dónde empiezas? Pues yo la verdad que mi proceso creativo ha ido cambiando con el tiempo, porque yo cuando empecé a componer, bueno, cuando empecé a componer componía fatal, ¿no? Eso para empezar, como todos. Hace ya muchos años de eso, era yo muy, muy adolescente todavía. Y yo componía un poco como me iban surgiendo las cosas, o sea, yo iba tirando versos y lo que salía y aterrizaba, pues aterrizaba y ahí se quedaba, y punto. Y pues escribía porque me habían roto el corazón, pues escribía un tema al respecto. Estaba enamorada, pues escribía un tema al respecto. Me daba coraje algo, pues hacía un tema al respecto. Luego entré en una fase como mucho más purista del mundo cantautor, siento yo. No purista quizá, porque en el mundo cantautor hay muchas formas de escribir, pero como más de la nueva trova de Cuba, ¿no? Yo tomaba mucho de referencia a Silvio Rodríguez. Entonces entré en una fase en la que yo escogía un tema en concreto, o sea, una temática, y me ponía a hacer un tema como dándole mil vueltas y entré en una fase como muy tener mucho cuidado y mucha delicadeza con lo que escribía y como que me esmeraba muchísimo, ¿no? Y ahora estoy en una fase un poco combinada de ambos, en el que, o sea, en la que la vida me sugiere cosas y me sugiere emociones y pensamientos y reflexiones y yo activamente escribo sobre esas cosas siempre teniendo muy presente lo que estoy escribiendo. O sea, yo no funciono mucho. A mí todas estas cosas de la escritura natural, la organicidad, no va mucho conmigo. Es decir, no es mi proceso creativo. El proceso creativo creo que es mucho más de. ¿Cómo se dice? Con el vino, ¿no? Que bueno, de Sí. macerarse, ¿sabes? No sé si se dice con el vino o con la carne también. Pero bueno, sí, que esto me toma un tiempo y le doy Se mucha vuelta a las madura con cosas, el claro. tiempo. Sí, sí. Y intento trabajarlo mucho de una forma muy consciente, como teniendo muy claro por qué utilizo una palabra y por qué no otra, como que le doy mucha vuelta a eso. Y luego, pues, ¿de dónde nace la idea? Pues de la vida misma, ¿no? Yo creo que o sea, yo es que hablo mucho siempre del amor, ¿no? Pero es cierto que creo que el amor es como lo que a mí más me inspira en todas sus formas, ¿eh? O sea, no solamente el amor romántico, de hecho yo toda la vida me he quejado de la gente que solo hace canciones de amor y de desamor, pero yo creo que hablar del amor como concepto es interesante. O sea, creo que el amor fraternal, el amor maternal, el amor de amistad, el amor a uno mismo también, el amor a un lugar incluso. Por ejemplo, el año pasado, los dos últimos temas que saqué, bueno, uno hablaba mucho de Málaga y otro hablaba bueno, era andaluz, ¿no? Que hablaba de lo que es ser andaluz un poco. Por el culo me metió esa canción, la verdad. Está chula, está chula. Entonces sí, el amor a mí me inspira mucho, por lo general, la verdad. El amor y el coraje son dos cosas que me inspiran mucho. Lo que pasa es que el coraje no no lo comparto tanto. No me gusta escribir del coraje porque creo que ya hay bastante odio en el mundo como para que yo sume más todavía. Ya está Taylor Swift para componer desde el odio. Efectivamente. Entonces yo intento aportar más por el lado positivo. Y has dicho que poca gente conoce tu lado de producción. ¿Empezó por una necesidad de producirte a ti mismo? Sí, 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 100%. O sea, yo, claro, cuando no... Esto lo hablo mucho con un gran amigo mío que se llama Alfredo, que es también... Bueno, él es el hombre orquesta, igual que yo. O sea, él hace de todo, además es que es increíble, muy bueno. Se llama Otro Chico Serio en redes, por si alguien lo quiere bichear. Es una persona muy interesante y muy increíble. Y él, pues, también dirige, o sea, tiene una productora en la que hacen videoclip, películas, es publicitario, hace música, produce, compone, o sea,
un iluminado, un hombre del Renacimiento, ¿no? Y siempre lo hablo mucho con él, que al final nosotros sabemos hacer de todo porque lo hemos tenido que hacer porque no hemos tenido medios para pagar a gente para hacerlo. Es decir, yo sé montar, sé hacer VFX, sé editar, o sea, color, fotografía, o sea, todo el apartado visual, por ejemplo, yo lo domino un montón porque es que es lo que he tenido que hacer desde que tengo uso de razón y he tenido un ordenador en mis manos. He tenido que aprender a hacerlo por mi cuenta porque nadie lo iba a hacer por mí. Y no tenía dinero para permitirme pagar a alguien. Y luego en la música me pasó un poco igual, que yo sabía tocar la guitarra, cantaba y escribía y tal, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba la producción. Y empecé a producir con un colega mío, un gran amigo también, Fernando, que es una persona también que tampoco era experto en eso, la verdad, él era músico igual que yo. Y pues fui aprendiendo un poco por eso, por necesidad, porque quería sacar mi música y tal, y al final acabé haciéndolo así. Y aprendiendo de mucha gente siempre. O sea, Qué guay. Y bueno, has hablado sobre que escribes sobre el amor también, no solo el amor romántico, y has mencionado incluso el amor a Málaga, ¿no? La ciudad. Metes bastantes elementos como de tradición o tradicionales y los mezclas bastante con otras cosas contemporáneas. A mí es una de las cosas que más me mola de tu trabajo. ¿Lo tuviste claro desde un principio o has tenido que salir fuera para darte cuenta como de ese amor a la tradición, por así decirlo, o a lo tradicional? he de decir que yo, o sea, yo siempre, Si a mí estoy siempre me ha equivocado gustado. con algo que diga, me lo dice, No, me no, manda que a la va, que mierda. no, para nada, para nada. A mí siempre me ha gustado mucho Málaga. O sea, yo siempre, es cierto que nunca, fue quizás al irme fuera cuando ya se te hincha un poco el pecho diciendo, pues yo soy de Málaga, ¿no? Yo soy andaluz. Del mismo modo que cuando te vas por ahí al norte de Europa y dices, pues yo soy de España, y la gente, ¿no? Como que Antonio Banderas, de repente. Entonces quizá ese punto más orgulloso sí que me vino después. Pero a mí siempre me ha gustado mucho Málaga y siempre, o sea, creo que tengo un carácter profundamente, incluso matizaría malagueño, incluso más que andaluz, que Sí. creo que Málaga tiene ciertas características que la diferencian mucho del resto de Andalucía, que si quieren podemos hablar de eso luego. Em, y de hecho creo que la fusión un poco y el encontrar un punto intermedio entre la contemporaneidad y lo nuevo y lo fresco con la tradición y una cosa un poco más folclórica, creo que es una cosa que está ocurriendo ahora mucho, por muchas razones, y a mí particularmente me atañe porque es que soy una persona, como todos aquí un poco, o sea, que nació en los 2000 y que se ha criado en un mundo completamente invadido por la cultura yankee, por un modernismo como muy acelerado, en plan, con los Black Eyed Peas, con los Backstreet Boys, con Britney Spears, luego con Drake, con Billie Eilish. Entonces, o sea, todo esto era una corriente muy nueva de sonido y de cosas que estaban ocurriendo como muy, muy interesantes que al final a mí me han ido nutriendo toda la vida, ¿no? Y luego al mismo tiempo, pues evidentemente, yo por ejemplo, mi abuelo era o sea, mi abuelo era cabrero y luego fue obrero, pero es verdad que mi madre siempre lo dice, con los ladrillos que sobraban de las obras donde trabajaba, montó una peña, tío, en Campanilla, que es la peña del Rincón del Cante. Entonces, él era un apasionado del flamenco, ¿sabes? Y a Claro. mí eso siempre de alguna forma, pues también te empapas de eso. Y luego en mi casa siempre se ha escuchado mucho cantautor. O sea, la escuela de la que más vengo es la del cantautor. Casi que no es el flamenco, no es el tal, es realmente el mundo del cantautor, desde Silvio Rodríguez a Sabina, Serrat, toda esta gente, ¿no? Entonces, creo que esa amalgama surge un poco o sea, es algo que inconscientemente te va a acabar saliendo. Y yo además, pues sí que verá que o sea, la he cogido y la he pinchado un poco más para que salga todavía más porque me parece muy interesante y creo que, o sea, en realidad la razón por la que esto lo empecé yo a hacer de forma consciente, porque yo antes no lo hacía. De hecho, si escuchas mi primer EP, es música más tradicional, música más, digamos, normativa, menos, Sí. que mezclaba menos elementos. Y yo en el mundo del cantautor siempre he percibido que ha habido cierto estancamiento desde hace ya bastante, te diría un par de décadas. Como que el sonido no ha querido explorar mucho en lo que la producción a día de hoy nos ofrece, que es una cantidad de cosas increíbles. O sea, de elementos, de posibilidades, a la hora de incluso de construir una canción. Entonces yo dije, ¿y yo por qué no cojo esta sensibilidad del mundo del cantautor, que es como este mimo por la letra, por la rima, por la métrica?
Y además de eso, vamos a meterle un poco. Vamos a meterle ese mismo mimo al sonido para que acompañe y empuje eso, ¿sabes? Claro. Entonces creo que de ahí es donde realmente nace esa cosa de fusionar un poco. Pues qué guay. Pero realmente lo tenías claro casi desde. Bueno, creo que has dicho que no, pero ¿en algún momento has como intentado renegar de esa parte para De- intentar entrar en algún molde? del modernismo. O sea, de esta cosa más. Bueno, modernismo, Bueno, de esta cosa como más moderna. No, sobre todo de la parte de la tradición. Porque a mí, por ejemplo, cuando yo empecé a meterme un poco en el mundo del diseño y demás, sí es verdad que renegaba un montón de donde yo venía, que al final tú has dicho que tu abuelo era cabrero, pero es que mis padres eran cabreros, entonces venía del campo, venía de escuchar flamenco Claro. desde un chico y bailar flamenco desde los 3 años. Pero llegué a Málaga y dije, del pueblo a Málaga, y dije, en verdad no quiero, en plan, no quiero pertenecer a eso, no quiero que me Claro. rodee nada de la tradición porque no quiero, eso no Ujú. mola, tal. Y hubo un momento en el que renegué, aunque he hecho las paces, pero eso a ti en algún momento te ha llegado a pasar. Me pasó con el mundo del cantautor. O sea, yo renegué muchísimo de la etiqueta de cantautor durante un tiempo. Porque estaba asociado a unas ciertas cosas como muy concretas, ¿no? En plan, tú dices cantautor y no se te viene a la cabeza una Nati Peluso, No te ni de lejos. viene, sí, Se te viene a la cabeza, pues una eso, pues un Vanessa Sabina, Martín sí, o... una Vanessa Sí, Martín, sí, otro mundo. sin desprestigiar, pero al No, final es no, como claro, claro. más... Y yo siento que voy por ciertos derroteros, incluso como. O sea, claro, para mí Sabina es un gran referente y Serrat, ¿no? Pero es que Michael Jackson también. Y Michael Jackson está a años luz de Sabina en cuanto a. O sea, en un Sí, espectro, no en una cosa, ¿no? Em, entonces, renegué mucho de esa etiqueta durante un tiempo. Y ahora como que la estoy un poco resignificando, porque también creo que está habiendo una oscilación en la cultura y en la forma de percibir lo que es un cantautor, porque de repente, o sea, recuerdo que un colega, Adrián Velasco, otro que un iluminado, me pasó una entrevista de Ralph Fichu esto fue hace 2 años ya, que yo estaba con esta cosa de el niño cantautor, no sé qué. Y me dijo, yo ya se te adelantaba alguien, porque me pasó una entrevista en la que él decía, yo me considero como un neocantautor. Y creo que está habiendo ciertamente un cambio en la cultura y eso en la percepción pública de lo que es un cantautor, pues gracias a artistas como estos, ¿no? Desde Judeline hasta sí, Rafichu, Rusowski, como que todo ese mundo. Creo que la gente dice, claro, esta peña compone sus canciones, las canta, por lo tanto es cantautor, ¿no? En plan, entiendo claro, que pese a que utilice unos sonidos que nada tienen que ver con lo que asociamos a esa al etiqueta. mundo, claro. Entonces sí, creo que está viendo que me Qué he guay, reconciliado. me alegro. Y también has dicho que, bueno, no lo has dicho, pero yo sí lo sé porque lo hemos estado hablando antes, que estudiaste cine. Mm. ¿Cómo ha beneficiado, supongo que habrá beneficiado en tu proyecto y en tu persona, cómo te ha alimentado eso artísticamente? Muchísimo. O sea, yo creo que mi proyecto está completamente ligado a la imagen, al lenguaje visual que utilizo. O sea, yo es que en realidad yo no pensé, yo de chico no decía que quiero ser cantante, ni mucho menos. Ujú, Yo quería ser director de cine, yo lo tenía clarísimo. Que además es una cosa que me une mucho a Alfredo, a este chico que he contado antes, porque recuerdo cuando lo conocí, él también había estudiado cine, lógicamente, y lo hablamos y me decía, o sea, como que un día le dije, tipo, yo la verdad que empecé a estudiar cine por Pirata del Caribe, ¿sabes? Y él me dijo, hostia, yo también, tal. Y fue como, es la única persona que conoció que le pasó eso, porque tú dices eso en el mundo del cine y la gente como que te echa malas caras, ¿no? sí, Pero creo que la forma en la que yo me relaciono con el cine siempre ha sido muy estrecha y siempre he entendido, o sea, he tenido como una cercanía con el lenguaje que se utiliza y los códigos que se utilizan en el cine muy estrecha. Entonces, eso yo creo que o sea, ha traspasado totalmente a mi música y yo, por ejemplo, el álbum del Niño Ciego de Helado, que es como el proyecto más grande así que he hecho hasta ahora, todo el apartado visual lo trabajamos bastante y, o sea, para mí fue un 50% totalmente. Y luego en la puesta en directo, por ejemplo, en el directo que llevamos, que yo estoy bastante orgulloso de él, la verdad creo que es lo más bien hecho que he hecho nunca y lo más sorprendente que he hecho nunca como artista. Está muy influenciado tanto por el cine como por el teatro en este caso, ¿no? Que es en vivo y en directo, que además también me influencia mucho porque estoy rodeado de gente del teatro. Mi hermana es actriz, mi cuñado es actor,
Muchas de las parejas que he tenido se han dedicado al mundo de la interpretación, del arte dramático. Grandes amigos son del mundo del arte dramático, entonces, quieras que no, bueno, y por supuesto en cine pues conocí muchísimos compañeros y amigos con los que he trabajado luego en mi videoclip, entonces sí, creo que el cine y lo audiovisual es un 50% de lo que yo digo, ¿no? Y has dicho una cosa que me ha resultado bastante interesante, y es que cuando dices que del Caribe fue la peli que te inspiró a estudiar cine, la gente como que mira un poco mal. Yo tengo un poco una opinión de eso, y es que hay gente como que es súper elitista, por así decirlo. A lo mejor no es la palabra correcta, pero en cuanto a gusto, cuando que tú tienes algo como súper que no se asocia como algo culturalmente Sí, elevado, ¿no? Como que parece que tu opinión ya no vale tanto o demás. Y no sé eso, aquí en Málaga a lo mejor no se ve tanto, pero en Madrid, que supongo que es el centro de todo, se ve un montón. ¿Te has encontrado en situaciones en las que realmente lo hayas pasado mal por algo así? De en plan, eres un normal, hablando mal y claro, cállate la puta boca porque me estás tomando por tonto, cuando realmente a lo mejor tú incluso podrías tener más conocimiento que esa persona. muchísimo. Me ha pasado muchas veces. Yo he tenido una relación muy complicada con Madrid, sobre todo los primeros años, porque eh, hay ciertos círculos en Madrid en el mundo de la cultura, tanto de la música como del cine. Fíjate que en el cine a mí no me pasó tanto, pero también porque la escuela a la que yo he ido no eran, o sea, era una escuela muy de bajo perfil, más de oficio, de aprender a montar una cámara y tal, o sea, nadie esperaba ser el próximo Sorogoyen allí. Pero es verdad que en otras escuelas sí que he tenido compañeros y tal que me han contado experiencias muy de ese palo. Y en la música sí que lo he sentido muchísimo, que hay mucha gente que tiene cierta altivez que a mí me pone muy nervioso. O sea, yo lo que menos tolero en el mundo es la gente que te mira por encima del hombro y la gente que me habla como si yo fuera tonto. O sea, eso a mí no me sienta bien. Y cuando se unen las dos ya. Claro, eso es terrorífico para mí. Y en Madrid me ha pasado varias veces y quizás, ya te digo, no tanto por el caso de Pirata del Caribe, que no es algo que No, vaya sí, compartiendo mucho, pero sí que me ha pasado simplemente por el trato que hay. De hecho, esta cosa del cantautor, en parte yo renegaba un poco de eso porque en muchos mundillos te miraban con un cierto poco de recelo. desdén, ¿sabes? Ah, Como ok. tú eres cantautor, ¿sabes? En plan, Sí, un poco desprestigiando. sí, es como tú tocas, o sea, lo que tú haces ya sabemos de qué palo vas, ¿sabes? Y no estás a la altura de lo que hacemos nosotros, que hacemos música experimental, música Claro. rara, que luego al final, o sea, están haciendo, te quiero decir, muchas veces era casos de peña y yo decía, macho, estás haciendo la misma música que se lleva haciendo en el mundo anglosajón 40 años, igual que yo, ¿sabes? En plan, pero sí, en Madrid la gente tiende a tener un poco esa actitud, sobre todo cuando es más joven. Ahora ya que voy creciendo un poco y la gente también ha Claro. crecido, lo notas un poco menos, pero sigue estando, ¿eh? Y claro, a mí me deja pinchar porque, bueno, antes lo comentábamos, ¿no? Que digo yo, es que Peña en plan de Teruel, ¿sabes? En plan, es que eres una persona de Teruel random, igual que yo, en plan que no, ninguno de los dos somos ninguna Claro. estrellita, ni muchísimo menos, ni ningún iluminado tampoco, ¿no? Que es una cosa de, o sea, eso es lo que tú decías, ¿no? Como de esta cultura elevada, esta alta cultura. Yo no brego mucho con eso. Yo abogo mucho por la sencillez y por la No, ligereza. es que después a lo mejor la gente que, digamos, sí se puede tener un poco eso. O sea, nadie tiene por qué creerse más que nadie, ¿no? Claro, Pero la gente que realmente sí tiene el por qué decir, hostia, he llegado a cierto punto de mi carrera que tengo un reconocimiento bastante heavy. sí, sí. Esas personas a lo mejor se lo pueden permitir un poco, pero realmente son las que normalmente menos les pasa. Totalmente. Luego son la peña más humilde. O sea, eso es una de las cosas que más he comprobado. Que luego la peña que está, pues antes también lo comentaba, ¿no? Un David Bisbal, un Pablo Brand, un Antonio Rosco. Luego son gente, tío, súper sencilla y medio como a los iconos del pop, pero que Sí. de la cultura un poco más, digamos, de la de los alrededores también, ¿sabes? En plan, son la peña más sencilla, la peña más tranquila, y luego hablas con uno que no lo conoces ni en su casa y te habla con unos aires y unas insuflas que sorprenden, la verdad. Pero bueno, Cosas que pasan, supongo. A mí también me ha pasado muchas veces en el mundo de la moda, creo, ¿no?
Tengo aquí a Cushia al lado, le estoy preguntando, que es algo que hablamos mucho. Vale, me dicen por aquí, por el pinganillo, que empecemos con la tarea de... Ojo, Ojo, cuidado, ¿eh? Lo tengo tengo aquí deberes. cerquita hoy. No hay azafata, está escondida. Bueno, ya le he explicado fuera de cámara, así que no lo tengo que explicar en cámara. Pero bueno, sí decir que hoy creo que se nota que estamos en alta llama y que, bueno, muchas gracias, que en el podcast anterior ya por fin las conocisteis, así que estupendo. Cuando quieras tú puedes ir hablando. Si eres capaz de hacer las dos cosas a la vez, Lo voy a intentar más o menos. estaría genial, la verdad. Y bueno, antes he hablado de que, bueno, antes, cuando empezaba el podcast, he dicho que mi amiga quería que la acompañase a tu concierto. Ah, sí, me Que da me quedé... curiosidad. Yo conozco a esa persona. No, literal no es una de las amigas que te he dicho antes que quería que le presentase y tal, no sé qué. Claro. Pues una de ellas. Y cuando terminó el concierto me mandó un audio y me dice, en plan, me salió pues flipando. Yo es verdad Me que alegro, me alegro. te vi en el Red Friday y también es verdad que debo reconocer, aunque no sé si esto decirlo es negativo o positivo, creo que es positivo, no me esperaba la calidad que yo vi. O sea, me gustaba un montón tu música, escucharla, yo la escucho de normal, ¿no? Pero cuando te vi en directo fue como, no me esperaba tanto, ¿sabes? Y me lo gocé un montón. Entonces, claro, me quedé con las ganas al final de poder haber ido al que hiciste antes, que creo que después hiciste otro, pero por... Hicimos el último ya de esa gira en diciembre, sí. Que la No, verdad que pues, fue... creo que coincidió de hecho con mi cumpleaños y no pude ir. Y bueno, ¿cómo fue todo el proceso? Porque es algo que a mí me encanta, porque a mí las artes escénicas también me flipan. Y el crear el concepto desde cero, en algún momento haré algo en mi vida, no Qué sé. guay. Pero ¿cómo lo llevaste tú? O sea, porque me parece súper interesante y súper bonito el hacerlo tú. Hmm. No sé, ¿cómo lo viviste? Pues, o sea, nosotros... Es que esto ha sido un proceso muy largo porque yo me pasa mucho que en los proyectos voy como... O sea, siempre los hago muchos años vista. Entonces, El Niño Ciego de la, por ejemplo, yo empecé el álbum en 2021, finales de 2020, principio de 2021. Y el álbum luego salió en 2024. O sea, salió... No, diciembre de 2023 salió. Entonces, a finales de... O sea, 3 años Claro. después, casi. Y... Y como que el directo nosotros lo empezamos a montar en verano de 2023 y lo estrenamos en 2024 y ya estuvimos en 2024 y 2025 como haciendo los bolos, ¿no? Y fue un verano muy divertido porque, o sea, yo tenía claro que yo quería hacer un directo de la hostia, porque a mí me pasó una cosa que lo hablo mucho con compañeros que nos pasa muy a menudo a todos y lo dices fuera de los círculos de gente que se dedica a esto y muchas veces te miran con cara de flipado. O sea, de que eres un flipado, con razón también. Es un poco de flipado, pero es verdad que yo creo que nos pasa a todos que tenemos ideas. O sea, yo creo mucho en creo que Jung decía algo así, ¿no? Como que hay una pelota de ideas y la peña va sacando las ideas de ahí. Entonces, o sea, es como la bolsa, en plan, hay cosas que están en alza de repente y que hay una gran cantidad de esa reiteración de esa idea. Entonces, es muy probable que tú y otra persona tengáis la misma idea al mismo tiempo. Entonces, recuerdo que yo con Fernando, cuando escribí los primeros temas del Niño Ciego y tal, yo decía, tío, ahí todavía yo tocaba en bares y en cosas como más chill, ¿no? En plan, en garitos así de Málaga y tal. Y yo decía, tío, creo que hay que hacer algo en directo flipante, en plan, la peña tiene que flipar, en plan, creo que... ¿Por qué la gente cada vez va a menos conciertos? Bueno, ahora está habiendo un resurgimiento de eso precisamente Sí. gracias a que creo que se están empezando a hacer cosas más interesantes, pero la peña como que muchas veces ya no tenía ganas de ir a conciertos porque ya has visto al artista una vez, no va a ver otra, ¿sabes? A lo mejor incluso si no te entusiasma mucho tampoco vas ahí porque sentía que los conciertos se habían quedado, era como un páramo Estancado un estanco, poco. ¿sabes? Efectivamente, en plan... vas, o sea, te tocas los temas con tu guitarra, te lo cantas, dices 4 chistes, te vas, ¿sabes? Y fin. Y yo decía, tío, esto hay que darle una vuelta. O sea, tienes 1 hora y media en un concierto estándar, ¿no? 1 hora, 1 hora y media, para que la gente flipe. En plan, puedes hacer muchas cosas en un escenario. Y ya te digo, yo soy un grandísimo fan de Michael Jackson. O sea, creo que es la única persona así como famosa que soy como muy free fan. Em,
Y a mí me parece que una de las grandes cosas que hizo Michael Jackson como artista y por las que es tan relevante a día de hoy es precisamente el directo. O sea, él monta un espectáculo que sabes que vas a flipar, ¿sabes? Con lo que veas. Entonces, mm, yo abogaba mucho por eso y justo ocurrió que Zetangana pues, hizo esta gira del Niño Cerrado, iba a decir, de Sin Cantar y al final la gente flipó, yo flipé, la vi 2 veces, me encantó y dije, esto es exactamente lo que yo tenía en la cabeza, ¿sabes? Lo que yo quería hacer. Y entonces empezamos a plantear un directo que yo recuerdo que cuando yo lo planteaba, el equipo que éramos, que en ese momento yo empecé con mi hermana, porque mi hermana, como te comentaba, es actriz y directora escénica también. Y ella, más allá de que sea mi hermana, siempre la gente se piensa que lo digo por eso, pero genuinamente lo digo porque ella es como, o sea, de las mejores profesionales con las que he trabajado en mi vida y toda la gente que ha trabajado con ella opina igual. Es una persona, siempre le digo que debería dedicarse también al cine porque el cine es un poco lo de el arte de resolver problemas y mi hermana resuelve problemas a una velocidad y con una eficacia sorprendente. Y claro, en un show así en el que tiene muy bajo presupuesto, por no decirte ningún presupuesto, quieren montar una cosa muy grande. Somos todos, o sea, no hay ningún cabeza de cartel ahí, somos todos gente que dentro de que somos músicos profesionales no tenemos 50 años ninguno de experiencia. Es muy fácil que salgan muchas cosas mal y mi hermana lo solucionó todo. O sea, es una cosa sorprendente. Entonces, junto a mi hermana y a Víctor, mi cuñado también, que es actor, como te digo, y además Víctor es una persona, de las personas, o sea, creo que es la persona que conozco que más sabe de Don Juan, del mito de Don Juan, que es en el que estaba inspirado el disco y luego el directo, ¿no? Entonces construimos ahí como una narrativa y tal, y estuvimos una o 2 semanas en verano ensayando en Benamocarra, en la sala de allí de la banda municipal, que muchas gracias a la banda municipal por prestarnos ese espacio, con todo el equipo, porque Antonio Lagos, que es nuestro batería y percusionista, es de allí. Y entonces estuvimos allí encerrados ensayando, montando todo el espectáculo, y fue una cosa increíble. O sea, yo genuinamente creo que todo el proceso ha sido increíble. El resultado, en mi opinión, y creo que cualquier persona que lo haya visto, es increíble. O sea, yo lo digo con la boca muy llena y sin ningún tipo de reparo. En plan, yo genuinamente creo que tenemos el mejor directo del underground ahora mismo en España. O sea, pero porque es que el underground te da muy pocas opciones y nosotros creo que la hemos explotado al máximo. Entonces, claro, empezamos a montar un show en el que ocurrieron cosas muy divertidas, como que, por ejemplo, claro, mi hermana de repente uno de los primeros días de ensayo, le dije a los chavales por el grupo, oye, chaval, que no os traiga los instrumentos hoy. Y me dijeron, pero ¿y cómo carajo vamos a ensayar? Y dije, no, es que me ha dicho mi hermana que vamos a hacer un ensayo, o sea, vamos a hacer trabajo de interpretación. Y claro, tú coges a 4 músicos, que eran toda la vida músicos, no habían salido mucho de ahí, escudados detrás del instrumento, siempre con los brazos tocando tal, y de repente les quita el instrumento, no saben qué hacer con las manos, no saben ocupar el espacio, cosa que es normal, que yo también, ¿eh? O sea, yo no soy ningún Robert De Niro, ¿entiendes? Y entonces estuvimos 2 días solamente trabajando cuerpo, trabajando expresión corporal y verdaderamente es que se notó un montón. Y también porque hicimos un trabajo de equipo que yo o sea, yo recuerdo cuando estábamos en los conciertos había un entendimiento natural en el que yo no hacía falta que le diera órdenes. O sea, yo entendíamos perfectamente cuando había que ocupar un espacio, cuando había que ocupar otro, o sea, fue verdaderamente increíble todo lo que sirvió eso. Y cualquiera de ellos, yo creo que si le preguntas te lo van a decir que es verdad que se notó un montonazo. Entonces fue muy guay, la verdad. Qué guay, la importancia de un equipo al final, ¿eh? No, total. Yo, todo lo que va bien en mi proyecto, fíjate, eso ha sido la parte de mi proyecto en la que más gente he requerido junto a los videoclips, y los videoclips y el directo es lo mejor que yo tengo en mi proyecto ahora mismo. O sea, que está claro que se me da bien rodearme de gente. Yo creo que desde aquí podemos reivindicar que es verdad, yo doy fe de que los proyectos pequeños hoy en día, aquí por lo menos en España, creo que tienen mucha más calidad que cualquier otro proyecto de otro artista mucho más grande. O sea, yo he ido a conciertos de artistas pequeños que después se han convertido en mi artista más escuchado en Claro. Spotify de repente. Sí, sí, y tú sí. dices, no lo conoce apenas nadie y hay gente que está, yo qué sé, Ya, no, superpuesto, ¿no? Sí, sí. Y realmente es como, ¿y qué me está ofreciendo? Si Ya. es que este que he visto yo hace 2 semanas con menos de 100 personas en una sala, le da 50 vueltas. Sí, sí, o sea, yo creo que también como que Y ya no es por la calidad, perdón, por la calidad del artista, o sea, al final es un poco la gana que tiene el de abajo de ponerle para subir. Sí, Que normalmente lo que pasa, pienso yo, ¿no? Es que el de arriba se relaja muchísimo. sí, sí. Y Esto es como, ocurre. Cari, que te comen los pies, pero de una manera Sí, 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 sí. desmesurada, en plan. Sí. También yo creo que es importante
como saber cuáles son tus fuertes. O sea, yo siempre he tenido muy claro que el directo era mi fuerte. En plan, yo sé que no soy ni el mejor productor del mundo, ni el mejor músico del mundo, porque hay gente muchísimo mejor que yo y muchísimo más preparada que yo. Ahora, en directo sí que creo que tengo algo muy concreto y tengo una visión concreta que sí me parecía que podía aportar mucho. Entonces yo dije, bro, para lo que nos vamos a matar va a ser para el directo. Y creo que efectivamente pues mereció la pena. Entonces estoy de acuerdo en que muchas veces también artistas grandes de repente tienen a lo mejor una calidad vocal excelente o unas producciones de la hostia y luego vas al directo y te quedas un poco como pillado, ¿sabes? Porque Claro. Y bueno, vamos llegando al final del podcast, pero no, obviamente no me puedo ir. Termina el dibujo, si no, no acabamos. No. Que no nos podemos ir sin... Bueno, yo es que he tenido, sin mencionar, claro, lo que viene ahora, y es que yo he tenido la gran suerte de escuchar lo próximo que vas a lanzar, o bueno, según en la fecha en la que salga, o va a lanzar o se ha lanzado. Claro. Pero a mí me ha encantado. Yo lo he escuchado esta mañana y lo he tenido toda la mañana puesto. Hay una canción que yo he de decir, que no me acuerdo ahora el nombre, pero la he tenido como 3 o 4 veces puesta en bucle. Pues luego me averiguo cuál es. Genial. No me acuerdo, tío. En plan... algo de flamenca. Ah, la flamenca. Sí, bueno, esa está chula, ¿eh? Esa está muy chula. Yo esa le tengo mucha esperanza a ese tema. Le tengo esperanza a ver si... Bueno, equipo, no sé si después os tendré que decir que pongáis un pitido en el No, se puede. Pero... se llama Ole las flamencas bonitas. Ahí se queda la cosa. Yo, no sé, a mí tiene un algo. No sé por qué le tienes un cariño especial a esa. Has dicho algo así. O sea, creo de las pocas veces que yo, o sea, rara vez tengo la sensación de que un tema me vaya a dar mucho dinero, la verdad. Pero concretamente he pensado, si se tercia bien un poco las cosas, igual este tema es el que me quita de trabajar un tiempo, ¿sabes? Un par de meses, por lo menos. Entonces, ojalá que sí, la verdad, yo le tengo fe. Esperemos. Y bueno, cuéntanos un poco sobre ese nuevo proyecto. Pues mira, ese EP, justo ahora estoy aquí haciéndote el dibujico este así El chulito. Y la verdad que es no puede hacer 2 cosas a la vez, lo tenemos comprobado. Me está aquí costándome. Es un proyecto que me hace especial ilusión, la verdad, porque, como te decía, yo siempre hago los proyectos con muchos años vista. Tampoco porque yo sea una persona que le dé mucha vuelta a las cosas, sino porque por tiempo y dinero no se pueden hacer. O sea, si yo tuviera una discográfica detrás, igual tengo el proyecto y al año ya está saliendo, ¿sabes? Pero no es mi caso. Pero concretamente este EP sí que es la primera vez que yo he hecho una cosa y, o sea, la estoy haciendo un poco como... Ha sido un proceso de 4 o 5 meses encerrado yo conmigo mismo en el estudio, no sé qué, tal, componiendo como un loco, produciendo como un loco, para tener el proyecto terminado. Y está muy guay porque eso le ha dado a todo una coherencia muy especial, porque claro, ha ocurrido todo a la vez y ha ocurrido además en un momento de mi vida como muy concreto, personal, entonces creo que es muy interesante el resultado. O sea, es la primera vez que hago un proyecto así. Entonces como que es inmediato, fresco, rápido, ¿sabes? Y eso me gusta, la verdad, haber experimentado este nuevo proceso. Y bueno, es un EP que ¿esto cuándo sale? No te puedo decir la fecha ahora mismo, pero se supone que... porque yo lo he hablado con Ama. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, con Ama. Vale. Pero si no ha salido el EP, se ha anunciado. Ah, perfecto. Pues bueno, Amante Mediterráneo, maravilloso nombre de disco de Julio Iglesias un poco, la verdad. Pero me gusta mucho el nombre, me gusta como los titulares, ¿no? Y creo que Amante Mediterráneo define perfectamente el vibronaco que es ese EP. Para mí ha sido un poco una transición entre lo que había hecho, que es todo el mundo de Don Juan, y lo próximo que voy a hacer, que es un álbum que llevo ya 3 años trabajando. Y claro, el álbum no sale hasta 2027 y yo dije, bueno, este año tendré que hacer algo porque... Y concretamente empecé a componer muchas cosas que tenían un hilo conductor, esto que te digo de la coherencia, ¿no? De repente era como lo estoy haciendo todo a la vez, está surgiendo un poco de forma muy orgánica que todo tenga mucho sentido, ¿no? Claro. Y entonces hice este proyecto de Amante Mediterráneo que pues sirve un poco de transición, como te digo, porque siento que el mundo Don Juan del Niño Ciego Helado tenía esta cosa como del amante,
también no deja de ser al final Don Juan, el mito de Don Juan, de el hombre español ibérico Sí. por excelencia, adúltero. Pero tenía un sentido de gravedad, un sentido mucho más dramático, como más denso, ¿no? Y esto es todo lo contrario. Esto, yo, como te decía, abogo mucho por la ligereza y por la sencillez. Entra suave. Claro, total. Y yo creo que es muy ligero. Y me parece muy interesante explorar toda la ligereza que creo que la gente quizá no percibe en mí, ¿no? Como que mi música pues ha tendido hasta ahora a ser un poco más densa. Que quizá en andaluz como que era una cosa un poco más relajada, ¿no? Más desenfadada. Pero creo que este EP en general es como muy ligero, como que te deja llevar fácil. Excepto un par de temas que son un poco más killer, el resto son chill. Y muy animado, muy bailable también. Entonces, sí, tengo muchas ganas. Y aparte, conceptualmente, de nuevo, vuelvo a hablar del amor, ahora desde otro punto. Creo que como tiene tantas aristas y es tan complejo, Sí. pues siempre se le puede sacar más miga. Y en este caso, siento que he abandonado un poco la culpa que a la que quizá tenía asociada, o sea, que tenía asociada con el amor en todo el proyecto de Don Juan. Y como que era un personaje mucho más atormentado por su forma de amar, y ahora es todo lo contrario, es como alguien como mucho más, eh, digamos, en paz consigo mismo y con la forma que tiene de amar. Porque esto lo hablo mucho con Alba Morena, que es otra gran amiga que también es Hoy un la hemos subido espectáculo. en la playlist. ¿Sí o qué? Sí. Ah, no, ella es la mejor. Ella es, o sea, bueno, es que en Madrid yo la veo todos los días, la verdad, porque la vivo muy Sí, cerca y sí. estamos todo el Lo día que juntos. pasa es que ya no se ha enterado porque no puedo etiquetarla. Ah, pues yo se lo digo, yo ahora la escribo y se lo digo. Es la mejor. Esto ¿no? saldrá dentro de 2 meses, pero bueno. Bueno, yo se lo digo ahora, se lo digo ahora. Eh, y lo hablo mucho con ella, que como que esta conclusión a la que hemos llegado, que ella está de acuerdo conmigo, que es que amar es como el epítome de la experiencia humana, ¿sabes? O sea, creo que para mí no hay nada por encima de sentir amor. Y como que, claro, en nuestros desencuentros amorosos, encuentros y desencuentros, como que siempre comentamos, rollo, tío, pues esta cosa que he intentado no me ha salido bien, pero da igual, porque incluso cuando las cosas no salen bien o incluso aunque no te quieran de vuelta, como que ya el tú haber sentido amor y haber sido capaz de experimentar esa pulsión hacia otra persona, creo que ya es increíble. O sea, que tú seas capaz de sentir eso, para mí ya es como un éxito en sí mismo. ¿Sabes? Amar es Qué un éxito en sí bonito. mismo, sin importar lo que ocurra de vuelta, ¿sabes? O lo que te traiga de vuelta. Que luego a veces pues se pasa mal, lógicamente, pero es que eso también es parte de la vida. Entonces yo abogo mucho por eso y creo que este EP, vamos, más claro no lo puede dejar, la verdad. Yo tengo muchas ganas de que llegue tiempo de veranito, Total, que llegue una tarde en la playa y me ponga el EP. O sea, 100%. cuando lo he escuchado esta mañana ha sido como tarde con la sábana esta en la playa, Sí, 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 sí. de chill, con un librito, en plan, ha sido como en plan para esta situación. Ese es el mood total. O sea, Para mí sí. Veranito, Hay de playita. todo, ¿no? Pero creo que en general ese es el mood que me ha transmitido a mí un poco el EP. No, sí, sí, total, total. Y bueno, yo creo que estamos ya llegando un poco al fin. Si tienes algo que decir que se te quede en el tintero. Pues nada, que un día más estamos abiertos a propuestas de conciertos, de lo que sea. Y tenemos, bueno, que tengo muchas ganas de que salga el EP y espero que a la gente le mole. Que Tiene- llevo un año casi bueno, ya llevo un año sin sacar música. Y ha sido con el mayor espacio de tiempo que he estado sin sacar música desde hacía tiempo. Sabes Entonces, que dentro de mi top 5 de canciones más escuchadas de Spotify, creo, a lo mejor me estoy marcando un farol, pero dentro del top 10, 100%, hay una canción tuya, no me acuerdo ahora cuál, pero puede ser que fuera Queriendo Flojito, ¿no? Es como la que todo el no, mundo suele... creo que es ¿No? Carita en Papá. ¡Oh! Dios, me encanta. En plan, es que esa es de mis canciones favoritas mías, además con la Luli, que es como... Sí, Luli, es increíble. Bueno, otro espectáculo de tía, la verdad. Y bueno, la de Queriendo Flojito, mítica. Yo Claro, cuando lo mítica, vi mítica. en lo del anuncio fue... Sí, 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 sí. Pero bueno, ya está. Creo que hasta aquí la entrevista. Yo me lo he Maravilloso. pasado muy bien. Pues muchísimas gracias, yo me lo he gozado, la verdad. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Y siempre estás bienvenido, obviamente. Y nada, Pues un besito a todos y amad mucho, importante.